Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. De hecho, esta charla la preparamos especialmente para ustedes, para Inteligencia Artificial. Y les quiero presentar a Enrique Soto Astorga, quien está a cargo de la charla del día de hoy. Él tiene estudios en Filosofía y Ciencia de la Computación, así como estudios de posgrado en Filosofía de la Ciencia y Ciencia de Sistemas Complejos. Es profesor del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde también coordina el grupo de investigación de Filosofía de la Computación y su recién creada unidad de Ciencia Relacional y Anticipación. Es fundador de la serie de simposios de Filosofía de la Computación, así como de la primera Conferencia Internacional de Filosofía de la Computación, que ya se celebró hace menos de un mes. Es profesor para la Universidad Panamericana, miembro de la Association for Computing Machinery, así como de la Asociación Filosófica de México. Entre sus intereses de investigación está lo incomputable como palanca de rechazo al reduccionismo mecanístico en dos ejes: la organización de lo vivo y la emergencia de la experiencia mental, enfocándose particularmente en el uso y estudio de la teoría de los sistemas anticipatorios y de la biología relacional, que tajantemente afirman que los organismos no son mecanismos. Recientemente ha abordado, mediante el mismo marco teórico, problemas en cibernética y tecnopolítica en torno al trabajo de Mark Fisher y asociados de la Cybernetic Culture Research Unit, con el objetivo de construir un aparato crítico que pueda abordar los retos impuestos por la agenda aceleracionista de los poderosos Estados-nación. Y su trabajo filosófico activo se sitúa en la construcción de una ontología para la computación que dé cuenta de la distinción entre hardware y software, y de una metafísica para la computación que sirva para responder qué es, en el fondo, un cómputo. Los dejo con Enrique. Enrique, muchas gracias por estar aquí. Miren, en general la idea de la plática era comentarle, sobre todo a la gente que hace inteligencia artificial, porque lo que estamos haciendo es un espejismo. Y porque yo no le llamaría ni inteligencia ni artificial. Pero pues hice una presentación, entonces voy a seguir la presentación y quería decirles que en cualquier momento me pueden interrumpir para hacerme preguntas o decirme, yo no creo eso que estás diciendo, son payasadas, por favor, vete de aquí y no vuelvas a la Ibero en León. Pero también quiero decirles que estas son investigaciones que estamos haciendo activamente, ¿no? Entonces, pues también es una invitación a que quien tenga estas preguntas, pues se acerque a nosotros y colabore o converse. El título de la presentación es muy rimbombante y le puse un montón de comillas porque no me quiero comprometer filosóficamente ni con alma ni con humano, pero ya lo explicaré más adelante. Entonces, espérame. Todo lo que vivimos hoy, absolutamente todo lo que vivimos en torno a la mecanización de las cosas, por ejemplo, la automatización de la producción de ciertos bienes, la automatización del aprendizaje, que por cierto, a ver, quiero que me levanten la mano, ¿quiénes hacen inteligencia artificial? Porque ya no supe, ¿quiénes estudian inteligencia artificial? No manches, son todos. ¿Y los demás qué hacen? ¿Tú qué haces? Entonces, ¿por qué no levantaste la mano? Oh, bueno, ¿quién estudia arbitrariamente, sin importar el semestre, inteligencia artificial? Ya sé, voy a hacer una pregunta más amplia. ¿Quién usa inteligencia artificial? Ay, sí, y los que estudian, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, todos ustedes usan inteligencia artificial seguramente porque están acostumbrados a la automatización. Pero ¿qué es eso de automatizar? ¿Qué significa poder automatizar un proceso? Alguien dígame, por amor de Dios, qué es la automatización de un proceso. Tú que participaste tanto hace rato, ¿cómo te llamas? Justin, muy bien. ¿Qué es la automatización de las cosas? Así ya. Eficientar un proceso. O sea, si yo estoy cortando un pepino y lo hago muy eficientemente, ¿ya está automatizado? No, pero el chiste es que se haga solo. Eso, muy bien, que se haga solo. Pero sí tiene razón también en que va junto con la eficiencia. Pero esto no siempre fue así. Eh, durante muchísimo tiempo vivimos bajo la sombra de un señor que se llamó René Descartes, o Descartes en español, y de otro señor que se llamó Isaac Newton, o Sir Isaac Newton, que tenían como gran propuesta para el mundo el suponer
que no solamente había forma de estudiar al mundo partiéndolo en pedacitos, así como no sé si ustedes han tenido un reloj que tengan que llevar a componer el relojero, seguramente muchos ya no, porque todos los relojes que tienen son digitales, pero si alguien tiene un reloj de manecillas, posiblemente en algún momento se descompuso o al menos la pila se acabó y tuvieron que ir con alguien que sabe cómo levantar la tapa del reloj y cambiarle la pila. Si se descompone peor el reloj y, por ejemplo, se arruina la maquinaria interna, ¿qué hay que hacer? ¿Alguien ha visto cómo se trabaja un reloj? ¿Cómo se desensambla? ¿Alguien vio Dark, la serie de Dark en Netflix? Tengo que hablar ese lenguaje. Muy bien. ¿Quién es el que inventa la...? Bueno, ¿quién no la ha visto y quién no quiere spoilers? Tú no la has visto, tápate los oídos. Entonces, no me gusta ver a la gente que no quiere ver spoilers. Por favor, vete de mi plan, ¿es cierto? En Dark hay un cierto individuo al que se le ocurre una máquina para el tiempo, ¿no? Ese individuo, ¿qué hacía? Pues era un relojero. Y resulta que estudiando los relojes estudia el tiempo y demás, ¿no? Eso es lo que habrían pensado Newton, bueno, no Newton, lo que hubiera pensado Descartes, por ejemplo. Entonces, lo que Descartes decía es, para estudiar a las cosas, lo que hay que hacerlas es desensamblarlas como un relojero e ir poniéndoles las etiquetas de cuál iba primero. Hay esta frase en inglés, ¿no? De, let's take this apart and see what makes it tick. ¿No? Hay que desensamblar esta cosa y ver qué hace que haga tic-tac. Entonces un relojero necesariamente cuando desensambla un reloj tiene que etiquetar las piezas porque si no sabe en qué orden iban, ya la regó y ya no hay reloj. ¿Están de acuerdo? Si quitan primero la pieza A y después la B y la C y pone primero la B, ya eso que va a resultar, quién sabe qué es, pero un reloj ya no es, porque no va a funcionar como reloj. Entonces la idea de Descartes es que para hacer ciencia tenemos que desensamblar las cosas y estudiar sus partes. Y estudiando sus partes íbamos a poder entender cuál es la relación entre ellas. Y la idea de Newton es que todos los sistemas que funcionan en este universo, además de estar integrados por partes, siguen leyes. Y que esas leyes las podemos estudiar y están al alcance de nuestro entendimiento. Esa es la física, al menos la física mecánica. Entonces estos dos grandes paradigmas para entender a la realidad postularon que el mundo, en general todo lo que existe en el mundo, se puede entender como un reloj. No tal cual que haga tic-tac y tenga engranes, sino que el mundo es particionable y se puede estudiar por leyes. Y que las leyes son todas sujetas a nuestro entendimiento. Todos ustedes en algún momento escucharon hablar de Stephen Hawking. O ya se murió hace cuánto tiempo, no sé, unos 6 años Stephen Hawking. Seguramente se escucharon de él. Y hay un libro que se llama Breve Historia del Tiempo. En ese libro y en prácticamente todos los libros de Stephen Hawking, lo que hace ese señor es proponer que la física debe de encontrar una cosa a la que él llamará teoría M. Y la teoría M es todas las ecuaciones necesarias para describir toda la evolución en el tiempo del universo sin pérdida de generalidad. O sea, ser capaces de predecir con precisión absoluta cualquier estado futuro del universo. Eso estaría padrísimo, ¿no? Poder hacer eso, podríamos predecir lo que fuera en el universo. El consenso hoy es que eso no se puede. Pero todos esos deseos de encontrar leyes y estructuras, patrones que gobiernan a este mundo, viene de esta antigüedad, de los tiempos modernos, de Descartes y de la física newtoniana. Y todo eso se hereda en el gran inicio de la tradición de la ciencia de la computación. Y ya me voy a parar porque no me gusta estar sentado. Todo el trabajo que se ha hecho durante todos estos años en torno a ciencia de la computación viene de la producción intelectual de estos 3 individuos y otros que son muy dignos de mencionar, pero que no caben en esta plática hoy, que lo que querían hacer era responder una pregunta de las matemáticas, que seguramente a los que hacen inteligencia artificial sí les interesan las matemáticas, pero no las de sacar cuentas, sino las matemáticas que se usaban en una Alemania muy vieja, donde existió algo que se llamó el Círculo de Viena. En el Círculo de Viena había unos filósofos, porque todos eran filósofos antes de ser matemáticos, para que no digan que la filosofía está muerta. No está muerta, solo nadie le hace caso, porque conviene que no le hagan caso. Estos filósofos decían, toda la filosofía que han escrito personas como Heidegger, como Nietzsche y muchos otros, es incomprensible. Está llena de cosas bien extrañas como Dasein, ¿no?
el ser la cosa, el Umwelt, el lugar en el que te desarrollas, quién sabe qué son esas cosas. Entonces, para poder hacer filosofía, necesitamos seguir ciertos principios que nos garanticen que lo que se está diciendo es correcto. Entonces esta gente dijo, seguramente podemos usar la razón humana para decidir qué es filosofía y qué no lo es. Y después se fueron más lejos y dijeron, todo aquello que pueda ser puesto en un lenguaje que la lógica pueda manipular y de lo cual se puedan derivar verdades lógicas, será llamado filosofía y lo demás va a ser basura. Entonces, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, todas estas personas que sí habían hecho trabajos como de demostraciones lógicas dentro de sus argumentos, cabían en este proyecto. Heidegger, no. Hegel, tampoco. No sé, Rusarín, tampoco. O sea, todas estas personas que hacen cosas extrañas, cuestionables, que necesitan que te sientes y pienses bastante y digas, ay, ¿qué quiso decir? Eso no cabía. ¿Por qué? Porque en la época había un deseo muy particular de justificar que la lógica era la forma suprema del razonamiento. ¿Alguien ha hecho lógica? ¿Han hecho al menos tablas de verdad? ¿P o Q? Tengo P. Entonces, pues sí, el enunciado es verdadero, ¿no? Si P o Q y P es verdadero, de Q ya no me preocupo, ¿no? Porque cuando es O, la disyunción, con que uno sea verdadero, ya la armé. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, supondré que no se acuerdan. O sea, ya sé que dijeron que sí, pero acabo de dar un ejemplo, entonces ya hice la chamba pedagógica. Son 1,000 pesos. Entonces, en toda esa época había un deseo muy particular de matematizar a la filosofía. Pero matematizarla en los términos de la lógica, no de sacar cuentas. O sea, eso era Leibniz. Leibniz, no sé si saben, pero Leibniz era un señor que tenía muchas ganas de sacar cuentas y de hacer lógica. Y en las disputas éticas legales por un terreno, veía que los abogados, los jurisprudentes se peleaban. Entonces lo que Leibniz decía era, calculemos, saquemos cuentas, hagamos enunciados lógicos y vemos quién tiene la razón. Porque la lógica es infalible, ¿no? No es cierto, o sea, yo sé, yo no dije eso, lo dijo Leibniz. Y entonces, pues todos estaban muy contentos con lo de la matemática. Después el Círculo de Viena fracasa, su programa se va al diablo por muchas otras cosas, entre ellos Alemania nazi. Se echan al líder del Círculo de Viena, a Moritz Schlick, le da un balazo, uno de sus alumnos, y entonces todos huyen a Estados Unidos. Y ahí se acaba ese programa. Y empieza otro del cual no voy a hablar porque es bastante... Pero esta idea de logizar todo se queda. Y al mismo tiempo, en la matemática que estudia la realidad, por ejemplo, mira, tú tienes un tatuaje muy chingón, por cierto, geométrico, ¿no? Y ahí tienes unos puntos y tienes lo que parecen unos cuerpos con redes, ¿no? Meshes. Entonces, uno diría, es que mira, yo sé que no sé si lo digas o no, pero yo puedo estudiar el cuerpo humano con redes, ¿no? Con teoría de redes, o teoría de nudos, ahí está, y entonces puedo matematizarlo, y entonces puedo entender los fenómenos del cuerpo humano. Hay gente que piensa eso, no hay que juzgarlos, pero sí hay, y podrían estar cerca de ti. Entonces, David Hilbert era un lógico y matemático súper importante de esos tiempos, que se metió en un embrollo enorme, y es que se metió en la discusión sobre que la matemática en general no tenía un único sistema de creencias básicas. No sé si sepan a qué me refiero con la palabra axiomas. ¿Sí? Los axiomas son sistemas de creencias básicos fácilmente verificables en la realidad. No es que sea un dogma de hoy, es que hay cosas supernaturales que pasan y debes creer en ellas. No. Es el axioma del punto. Todo el mundo ha visto un punto. Y aceptan que los puntos están ahí afuera, en la naturaleza. Bueno, pero han visto que si dibujan 2 puntos, le pueden trazar una línea. Y solo una. O sea, pueden trazarla varias veces. Y se les puede ir la mano hacia arriba, pero matemáticamente es la misma línea. Entre 2 puntos solo puede existir una sola línea. Y si existen 2, es porque es la misma. ¿Vale? Entonces, esas cosas son creencias básicas con las cuales uno saca conclusiones matemáticas. Si alguien ha hecho aquí teoría de los conjuntos, sabe a lo que me refiero. Si tienes un conjunto y tienes otro conjunto y los juntas, entonces tienes la unión de los 2 conjuntos, ¿no? Y entonces puedes hacer enunciados como: es verdad que cuando tengo 2 conjuntos y los junto, tengo a los 2 conjuntos juntos y sus elementos ahí mezclados. Y eso es un enunciado lógico, y la respuesta que se esperaría es decir sí. Pero ¿dónde va a salir ese sí? De que de esas creencias fundamentales se sigan todas esas verdades lógicas. Entonces la matemática está llena de esas cosas, de esas creencias fundamentales. Y lo que pasó es que en los tiempos de Hilbert
Había un montón de sistemas de creencias fundamentales. Pero si la matemática lo modelaba todo, inclusive el razonamiento, que es lo que ya mencioné hace rato, ¿cómo rayos es que hay más de un sistema de creencias básico y aún así argumento que la matemática es objetiva? O sea, es como si yo les dijera, hay muchas físicas posibles. Bueno, sí, pero muchísimas físicas posibles. Pero solo hay una conclusión lógica de todas ellas. Entonces, ¿cuál es la física correcta? Entonces, lo que Hilbert dijo es, no, es que hay un problema. Y el problema es el ser humano. En todos los enunciados lógicos hay un intérprete, un ser humano, el matemático que está sacando las derivaciones lógicas. Entonces, lo que hay que hacer es extraer al humano. Porque es la interpretación de los axiomas lo que mete el ruido en todos estos problemas. Es que yo interpreto los axiomas de la matemática como los de la geometría porque yo hablo de figuras. No, yo los interpreto como la teoría de conjuntos porque hablo de cajitas. No, Hilbert lo que dijo es, la matemática no habla de círculos, ni de vacas, ni de cuerpos, ni de redes. La matemática habla de símbolos. Y las reglas lógicas se aplican sobre los símbolos, no sobre lo que significan esos símbolos. Entonces Hilbert lo que quiso fue mostrar que había una forma de construir una matemática última, una gran matemática de un solo sistema de creencias súper simbólico, sin significado. O sea, x cuadrada más y cuadrada igual a 0 no sería un enunciado sobre el círculo. Sería un enunciado sobre la x, un 2 arriba, un símbolo de suma, una y, un 2 arriba, un símbolo de igualdad y un 0 después. ¿Qué significan esos símbolos? No importa. Lo que importa es que hay un conjunto de reglas que te dicen, mira, cuando ves una X con un 2 arriba, tienes que aplicar estas reglas. Y al final llegas a una verdad lógica que tú interpretas como una verdad lógica. Pero la manipulación simbólica ocurrió automáticamente, sin un intermediario. ¿Queda claro ahí? ¿Por qué eso era importante? Porque solo así la matemática sería verdaderamente objetiva. Si en ningún punto de la matematización nosotros teníamos que meter la mano, si eso pasaba en algún punto, la interpretación del humano ya estaba metida en la demostración lógica. Entonces, ¿qué tipo de objetividad había? No, Hilbert lo que quería era una matemática totalmente sólida, autodemostrable, autocontenida y consistente. Y Alonzo Church, junto con otro señor que se llamó Kurt Gödel, que si vieron Oppenheimer. ¿Vieron Oppenheimer? Ay, levanten la mano, nomás me vean que sí. Perfecto, ¿vieron Oppenheimer? Y ven cuando está Albert Einstein caminando con un señor y se le acerca Oppenheimer y le dice a Einstein, estoy aquí con este señor. Y el señor dice, los árboles son las estructuras más maravillosas del universo. Ese señor era Kurt Gödel, que era un lógico muy importante, que se murió porque pensó que los nazis lo iban a envenenar, entonces solo comía la comida de su esposa. Pero cuando su esposa no le pudo hacer la comida, pues empezó a tener desnutrición y se murió. Entonces, no sean como Kurt Gödel. Gödel lo que demuestra es que los supuestos de la matemática que tiene Hilbert no se pueden cumplir. Y que siempre va a haber algo que quede o inconsistente o incompleto. Eso no importa. Lo que importa es que otro de los requerimientos de Hilbert era encontrar un mecanismo que decidiera para un enunciado que ustedes dieran sí o no. ¿Este enunciado es lógicamente compatible con los axiomas? ¿Sí o no? ¿Va? ¿Ahí? Esa es la parte automática. Esa es, en nuestra fábrica de verdades matemáticas, queremos encontrar la máquina. Y Alonzo Church y Alan Turing demostraron que eso no puede existir. Y el resumen sonso es que no puede existir porque siempre va a haber más enunciados de la matemática que máquinas que los decidan. Lo cual quiere decir que para los matemáticos siempre va a haber chamba. No va a haber una máquina última, omnisciente, que sepa para cualquier enunciado si ese es lógicamente consistente o no. Jamás. Eso no puede pasar. Y hay un argumento matemático muy sofisticado para ello. Puedes ir a la que sigue, Nacho, por favor. Y el que construye Turing es esta cosa, que hasta le puso un halo místico alrededor, que es lo que hoy conocemos como computadora. Turing, de hecho, inaugura el término computación. Los computadores en el Reino Unido usualmente eran mujeres, que sacaban cuentas de unos libros y no necesitaban interpretar las cuentas. Ejecutaban las cuentas según unos libros, les daban las reglas. Entonces Turing dice, pues para construir a los números computables, es decir, los que se pueden definir mediante un procedimiento ajeno a la interpretación automático, pues pensemos en personas que ya trabajan así. Personas que trabajan mecánicamente. O sea, las mujeres computadoras. Porque no interpretaban nada, solo ejecutaban reglas. Era un trabajo espantoso. Y eran mujeres. Entonces, o sea, era todo les iba mal, pues. Y Turing lo que dice es, vamos a estudiar este trabajo porque es exactamente a lo que Hilbert se refería con un mecanismo.
algo que no interprete y que pase paso a paso sin que haya un pedazo de la interpretación humana que ejecute algo. Y llega Turing a un formalismo a la que conocemos como máquina de Turing, que es el fundamento conceptual. Levanten sus celulares. Ahí tienen algo muy similar a una máquina de Turing. La única distinción es que las máquinas de Turing tienen memoria casi, infinita, y sus celulares evidentemente no la tienen. Y por más dinero que tengan, no la van a tener, porque se les van a acabar los minerales en este universo, y en algún momento hay un límite. Pero Turing dice, pensemos que no se nos acaba la memoria para que eso no sea un argumento en contra de mi modelo. Y ya, postulas un modelo, el que conocemos como máquina de Turing, y la maravilla de este modelo es que puede construirse uno universal que simule a otros chiquitines, que eso es sus sistemas operativos. Sus sistemas operativos son un programa de cómputo al que le pasan la especificación de otro, digamos Spotify, y ejecuta los comportamientos de Spotify. Ninguno de ustedes tiene una copia de Spotify en su celular. Ninguno. Eso no existe. Lo que existe es la receta de cómo debe comportarse un Spotify. Y entonces su sistema operativo simula las acciones de Spotify. Y ustedes dicen, no, es que mi Spotify. No, no tienes un Spotify. No existe el Spotify. Existe el compendio de comportamientos spotifyescos. Pero no existe Spotify, ¿sí? Y esto es porque hay una máquina universal que simula a la máquina chiquita que es Spotify. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Muy bien. ¿Se acuerdan que Hilbert pidió que no hubiera interpretabilidad? Entonces, esta cosa, lo único que va a hacer es ejecutar reglas sobre ceros y unos. Nunca va a saber de qué está hablando, porque en principio no sabe nada. No es un agente. Es como si ustedes tuvieran un sistema de rampas de concreto con pelotas y las usan para sacar cuentas. Y al final, sí, obtienen un número entero al final, ¿no? Así, con las pelotitas dicen, un abaco, por ejemplo, un abaco. ¿Han jugado con abacos? ¿Les tocaron los abacos? Bueno. ¿Los abacos saben de la cuenta? No. Estas cosas no son distintas. Son exactamente las mismas, solo más complicadas. Y en cuanto tú le metes energía o voltaje, la cosa trabaja. ¿Vieron la película biográfica de Alan Turing? Se llamó El Código Enigma en español, en inglés era The Imitation Game. Levanten la mano, por Dios. Gracias. No son tan poquitos. Muy bien. Ven que en la escena victoriosa donde a Turing se le ocurre, que estaba con la frase por antonomasia de los nazis, que era Heil Hitler, que aparezca en los mensajes, configura la máquina, que se llaman bombé, esas máquinas, y la pone a trabajar, le pasan voltajes y empieza a dar vuelta unos cilindritos, y al final se detiene. ¿Sí se acuerdan que se detiene, no? Es un momento arquetípico del filme que estás todo así, ay, se detuvo, ¿habrá funcionado o no? Estas cosas se tienen que detener usualmente para decirte sí o no. Pero hay otras que pueden ejecutarse continuamente porque tal vez no necesitas detenerte para decir sí o no, sino producir un número. Por ejemplo, pi, ¿cuántas posiciones decimales tiene después del punto? Todas las del universo, ¿no? Su expansión es infinita. Entonces, si yo quiero computar pi, hay una de estas máquinas que me lo saca, pero en algún momento tengo que detenerla porque se me va a acabar la energía, se me va a acabar el papel, lo que sea. O sea, ustedes lo saben, calculen pi o se van de su casa 20 años y regresan y ya se les fue la luz, o sigue trabajando pi. Ustedes decidirán en qué momento se detiene, ¿vale? Esas máquinas tampoco saben qué es pi, nada más están sacando cuentas ellos, ¿vale? Como abacos, el abaco que funciona solo con electricidad. Entonces, pues, esa máquina universal es la que Turing usa. Esas máquinas bien existen y se llamaban Vincent van Dom, porque no hacían nada. Son la computadora más torpe del universo y seguían siendo computadoras. Las máquinas de Turing no son todopoderosas en el sentido que no pueden resolver todos los problemas matemáticos que les pasen. Hay uno en particular bien menso. Imagínense que ustedes... ya sé, tú me caíste bien. Entonces, tú puedes hacer una introspección de tus estados mentales, ¿no? Tú puedes saber cómo te sientes, ¿no? ¿Me podrías decir si en los próximos 2 segundos vas a seguir pensando? Ya pasaron, ¿no? Entonces, ¿cómo supiste que no? Porque me interrumpiste. Muy bien. Pero sí hubo una interacción, ¿no? Y pudiste medio introspectarte y decir, muy bien. Si yo le pregunto a una máquina de Turing, oye, ¿te vas a detener o no? La máquina se vuelve paradójica. Si se detiene, me dice que no. Y si no se detiene, me dice que sí. No hay una sola máquina de Turing, una en el universo, que pueda decidir si ella misma se detiene o no. Siempre va a dar la respuesta incorrecta. O sea, si la máquina que está simulándose a sí misma, a ella misma, se va a detener, se cicla. Y si se va a ciclar, se detiene.
Esa no es una respuesta consistente. Eso no nos sirve. ¿Cómo voy a saber si un problema arbitrario es verdadero o no? Pues primero tendría yo que verlo, tendría que inspeccionarlo. Entonces no necesito una máquina, necesito un ser humano que lo vea. Ese problema es el ejemplo de un montón de problemas a los que llamamos incomputables. No hay una sola máquina de cómputo que los pueda resolver. Esta es una parte técnica muy dura, de la cual van a desprenderse consecuencias interesantes después. Entonces, todo mundo ahora piensa que podemos estudiar al universo, como dijeron Newton y Descartes, por pedacitos y por sus leyes. Una de las personas que se encargó de que ustedes pudieran tener estos dispositivos en sus manos fue Charles Babbage, a quien se le ocurrió la máquina analítica y la máquina diferencial, que son unas calculadoras gigantescas. Pero lo que estaba hablando con Nacho el otro día, o sea ayer, es que cuando Babbage diseña por primera vez esa máquina, lo que le sale es una fábrica de ensamblaje, así para cajitas, metes algo en la cajita, lo empacas, lo mandas a otro lado. Y varios de los componentes originales para programar esas máquinas son tarjetas perforadas, que algunos habrán visto y otros muchos no, que son las que están ahí en esa cosa ahí, que es un telar, porque las tarjetas perforadas fueron tomadas de telares. Los telares usan tarjetas perforadas para poder hilar ciertos patrones. Entonces lo que nadie dice es que el origen de estos dispositivos de cómputo está anclado a dos grandes aspectos históricos del desarrollo de nuestra civilización. Primero, el robo epistémico, que nadie le dio las gracias a las bordadoras por su idea de las tarjetas perforadas. Nadie sabe eso, todo el mundo dice, tarjetas perforadas, sí, computadoras antiguas, en la UNAM hay un par todavía. Y la otra es que la arquitectura de cómputo que tenemos hoy es una minimización de una línea de ensamblaje fordiano clásico del capitalismo. ¿Y ya? Díganme ¿ustedes creen, bueno, no sé, alguien, iba a hacer una pregunta estúpida, iba a decir, ¿alguien ha trabajado en una fábrica de ensamblaje? Por supuesto que no. Entonces, imagínense ustedes ¿quién sí? Imagínense ustedes al trabajador que jala la misma palanca todos los días para ensamblar una parte del mofle, bueno, ya no mofle, no, del distribuidor de viscosidad del cambio automático de velocidades de un BYD. Entonces, jala la misma palanca o aprieta el mismo botón. ¿Importa su interpretación de lo que está haciendo? No. Importa que jale o apriete el botón en el momento preciso. ¿Tiene todo el expertise necesario para construir solo el coche? No. Antes de Ford, los que construían coches sabían cómo construir un coche. Bueno, las cosas que eran coches, ¿no? Entonces, carrozas y querían. La genialidad de Ford fue deshacerse del conocimiento popular. Perdónenme si me estoy metiendo en problemas, pero don't care too much. La gente que sabía hacer una cosa, de pronto empezó a saber hacer una sola cosa de todo el proceso. Nos ultra especializamos en cosas bien particulares. Y entonces el saber hacer ya no es del trabajador, sino de toda la línea de ensamblaje. Eso es lo que pasa con las computadoras también. Hay una unidad aritmético-lógica que sabe hacer sumas y restas. No, es más, solo sabe hacer sumas, porque las restas son sumas de otro tipo, y las multiplicaciones son sumas de otro tipo, y ya con eso tenemos toda la aritmética. Hay una cosa muy particular que hace eso. Hay otra cosa muy particular que guarda bits, o sea, electrones o no electrones en ciertos lugares. Entonces, la idea de computadora de Babbage, y que después se instancia en esto que ustedes tienen en las manos, es exactamente esa. Es una línea de producción donde hay cosas muy especializadas. ¿Vale? Quiero que se queden eso en la cabeza, porque eso lo que implica es que la única cosa que sabe todo lo que está pasando es el sistema en general, no las piezas que lo componen. ¿Vale? No se les olvide eso. Bueno, pues vayamos unos años más adelante. Hay gente que se tomó todo esto muy en serio y dijo, pues nosotros somos sistemas de estímulo-respuesta, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que mete la mano a la llama y se quema y entonces saca la mano? ¿No? Así aprendemos muchos que el fuego es peligroso. Entonces, hubo un tiempo en el que hubo muchas personas que se preguntaron, ¿qué es esto de sentir que somos una cosa con mente? ¿Por qué experimentamos cosas? Y la respuesta que tuvieron algunos de ellos fue, pues somos computadoras. Y esa respuesta viene de 2 o 3
pedazos de lógica bastante particulares. La primera es que procesamos información, como las computadoras. Y eso es cierto, ustedes procesan información visual. Los que tienen acceso a la vista, procesamos información visual, táctil, auditiva, de muchos tipos. Y ese procesamiento de información causa outputs, que son nuestros comportamientos. ¿Están de acuerdo? Si ustedes ven algo que se les antoja, salivan. Si ven algo que no se les antoja, se alejan, corren, gritan, dicen, "Ah, no puede ser, flor de calabaza". Pero lo que fue particularmente importante es que a Turing se le ocurrió en un artículo en los 40 hablar de Computing Machinery and Intelligence. Y Turing empieza a hacer un estudio un poquito atrevido sobre cómo las máquinas que él propuso, las máquinas que ahora llamamos de Turing, que tienen estados internos, o sea, el estado 1 es cuando empiezo a trabajar, el 2 es cuando estoy cambiando ceros por unos, el 3 es cuando unos por ceros, y así, muchos estados, ¿va? Lo que Turing dice es que tal vez eso es suficiente para dar cuenta de inteligencia si hay una máquina con suficientes estados como para engañarnos al momento de hablar con ella. El test de Turing, ¿no? La prueba, el juego de la imitación se llama en ese artículo. Y entonces hay toda una escuela del pensamiento que toma las palabras de Turing como un hecho y empiezan a estudiar a la máquina de cómputo como el aparato metafórico de la ciencia para explicar a las mentes. ¿Por qué? Porque los conductistas, ¿alguien sabe de qué hablo cuando digo conductismo? ¿Alguien aquí va a terapia cognitivo-conductual? No levanten la mano, esa es información que no deben de decir, pero si van a terapia cognitivo-conductual, hay cosas que tienen que ver con cambiar la conducta. Y al terapeuta le va a importar muy poco cómo fue su infancia, o que si ustedes se sienten muy solos porque hace 5 años su Tamagotchi, bueno, no, su inteligencia artificial se escapó, ¿no? Resetearon ChatGPT y entonces perdieron toda la personalidad que habían creado para sustituir a sus seres queridos. Todas esas cosas no le va a importar al conductista. Lo que al conductista le va a importar es que por favor dejes de ser comprador compulsivo, ¿no? Esa es una conducta, y lo que va a querer es modificar la conducta. Al conductismo viejo, al de Skinner, no le importaba la mente. De hecho, Skinner decía, como no la podemos medir, podemos suponer que no existe. Lo que medimos son las conductas. Y no me digan que no, porque en algún momento estuvieron en un tipo de educación, no sé si ahorita lo sea, donde tenían una cartilla de conducta, ¿no? Se portó bien, se portó mal, según quién, cuál es la medida. Bueno, entonces la idea de Turing era exactamente eso. Si podemos decir que una computadora se porta bien, entonces pues, tiene mente, ¿no? Porque como no sabemos qué es eso, pues las mentes podrían estar instanciadas en distintos sistemas materiales, no nada más en estos. ¿Hace cuántos años que seguíamos pensando que los pobres animales no tenían experiencias mentales? Llevamos bien poquitos años aceptando que todas las demás formas de vida, en cierta medida, tienen experiencias mentales y que sufren y disfrutan o tienen familias y encuentran seguridad en ellas. Es muy reciente. Entonces, lo que se preguntó Turing es, ¿será que las máquinas pueden instanciar mentes? Y hay una razón muy particular por cual Turing estaba buscando eso, y es que Turing, cuando era joven, si ya vieron la película, perdió al amor de su vida, que era Christopher Morcom. Y hay una cosa que se conoce muy poco de Turing, y es que le escribe una carta a la mamá de Christopher Morcom diciéndole que él creía que las almas, una vez saliendo del cuerpo, tenían que buscar otro espacio material donde almacenarse. Y él pensaba que una máquina de estados podría almacenar un alma. Entonces, ahora creemos, y eso es parte del trabajo que hace Andrew Hodges, el biógrafo de Turing, que Turing trabajó muchos años de su vida tratando de construirle un cuerpo a la mente de Christopher Morcom, a quien había perdido tantos años antes. Entonces, Turing da un giro a la filosofía de la mente, tratando de construir una mente artificial. ¿Por qué? Pues esta es posiblemente la razón. Pero toda la gente que quería explicar la mente encontró en Turing un eco muy fuerte de por qué las mentes podrían ser máquinas, y particularmente máquinas que manipulan ceros y unos, porque sus neuronas o están prendidas o están apagadas. 0 o 1. Había muchas coincidencias. Entonces hubo gente que le entró recio a este asunto. Siguiente, por favor. Y me avisas cuando se me vaya acabando el tiempo. No, sí. Y otra gente que dijo, ¿y si la vida en general se puede explicar de la misma manera? Pero nada más quiero que lo vayan tomando en cuenta. ¿Se acuerdan que les dije que no hay significado en ninguna de estas cosas? Que no saben lo que están manipulando, no tienen entendimiento de lo que están haciendo. Si nuestras mentes fueran computacionalmente explicables, tendríamos que decir lo mismo de nosotros. Que toda esta experiencia significativa, más de uno de ustedes se ha enamorado. Yo diría, nunca se enamoraron realmente. Solo siguieron las reglas del programa.
y exhibieron las conductas necesarias según esas reglas del programa. Es un problemita, ¿no? También si hago una cosa delictiva, puedo decir, no, es que no fui yo, fue el programa. Entonces, habrá gente que diga, pues no solamente la mente, sino también los organismos funcionan así, porque resulta que la transcripción del ácido desoxirribonucleico ocurre de manera muy similar a la de las máquinas de Turing. De hecho, sabemos que hay pedazos del proceso de replicación celular que son equivalentes a lo que es una máquina de Turing. Entonces dirán, sí, claro, mira, como el ADN lo explica todo, la vida también es el resultado de un cómputo. Y de ahí la disciplina de la vida artificial. No dije antes, pero de la teoría computacional de la mente tenemos la disciplina de la inteligencia artificial. Por supuesto, porque si damos por hecho que nosotros somos máquinas de cómputo y no podemos hacer experimentos con todos ustedes porque es poco ético, entonces creemos mentes artificiales en las cuales hacer experimentos. Ese fue el origen de la inteligencia artificial. Un programa para entender a la mente humana, no para construir mentes. Ya después sí fue eso, pero antes era un programa que hoy se conoce como el programa de la ciencia cognitiva. Cómo entender cómo pensamos. Siguiente. Pero no se quedaron ahí estos señores. Hay una cosa que se llama tesis de Church-Turing, que lo que asevera, porque es una tesis, o sea, no se puede demostrar, no hay forma de decir si es verdad o no, solamente encontrar un día evidencia en contra, que no hemos encontrado. Lo que dice es que todo formalismo matemático que hable de cómputo va a resultar equivalente a la máquina de Turing. O sea, ya descubrimos todo lo que pudimos descubrir, ¿vale? Nada más que no he dicho muy bien a qué se refiere esto del formalismo. Y el formalismo es una forma de matematizar lo que Hilbert llamaba calculabilidad efectiva. Es decir, hacer cuentas o sacar cuentas de manera algorítmica, que es lo que ya expliqué hace rato, sin interpretación, automática, con reglas bien definidas. ¿Se acuerdan de todo eso que ya dije? Entonces habrá gente que diga, todas las formas de matematizar la calculabilidad efectiva son equivalentes a la máquina de Turing. Pero habrá gente que vaya un pasito más allá y diga, todas las cosas que podamos entender en el universo que se tramitan, que ocurren de manera mecánica, como la gran mayoría de la mecánica newtoniana, son una máquina de Turing. Imagínense una piedra ahí rodando en el suelo. Debe decir, hay una máquina de Turing que simula ese comportamiento. Porque como ese comportamiento está casi todo dictado por la mecánica newtoniana, y la mecánica newtoniana es mecánica, hasta en el nombre, es sujeto de la matematización con la máquina de Turing. ¿Puedes ir a la que sigue? Pero hay gente que dice todavía cosas más locas. No solo son esos comportamientos, son todos los comportamientos del universo y todas sus cualidades son absolutamente explicables por una máquina de Turing. Y es más, de hecho hay una máquina de Turing que está ejecutando el universo. Y todo esto es el resultado de una simulación Turing completa. O sea, que hay una máquina de Turing allá afuera que yo puedo modelar que lo hace. Esta es la teoría M de los físicos. Si yo encuentro todas las reglas para describir en todo momento el estado material y hasta cuántico del universo, pues tengo un algoritmo. Y resulta que la definición matemática de algoritmo es la máquina de Turing. Entonces, todo eso que dijo Turing que era sobre la matemática, fíjense, era sobre la matemática para decidir si un enunciado era o no verdadero, llega a los confines de decir que todo el universo es simulado. ¿Vale? Estas son como capas de la cebolla, como los ogros, diría Shrek. Todas estas son capitas y esta es la más fea. Hay gente que trabaja esto, gente muy importante. Hay un señor que se llama David Deutsch, que es profesor, creo que en Oxford, y él tiene todo un proyecto de investigación enfocado en decir por qué sí el universo es el resultado del cómputo de una máquina. Y otra persona muy famosa que hace eso, que si ustedes han hecho matemáticas en serio, tendrían que haber usado su software, es Stephen Wolfram. Stephen Wolfram tiene un libro que se llama A New Kind of Science, que no es New Kind of Science, es un refrito de cosas que él no dijo, pero está bueno, léanlo, tiene como, no sé, 1200 páginas. Y lo que Wolfram hace es mostrar un montón de casitos particulares de por qué él cree que sí hay una explicación basada en reglas computacional para todos los fenómenos físicos, incluyendo la vida. Y después la mente, que muchas de estas personas ni siquiera consideran como algo que existe en la naturaleza, sino como una consecuencia de estar vivo. No es que tengamos mente y estemos vivos, es que porque estamos vivos tenemos mente. ¿Va? Siguiente. Y pues la promesa de todas estas personas es que por obviedad seremos capaces en algún momento de construir inteligencias
artificiales como nosotros, ¿no? O sea, las generales, las que se comportan como nosotros, tienen experiencias como las nuestras, pues porque el universo lo debería permitir. Pero hay razones muy fuertes para decir que eso no se puede. Y hay cosas peores todavía. Si ustedes aceptan algunos de estos postulados, pero enfoquémonos solo en los postulados de la teoría computacional de la mente, hay razones suficientes y de fondo para preocuparnos sobre el entregarle a las máquinas de cómputo nuestra capacidad de razonamiento o nuestra capacidad creativa. Hace rato estamos platicando justamente eso, sobre cómo en casos muy extremos, y les voy a incluir porque estoy seguro que lo han hecho, varias actividades creativas como hacer un dibujo se le entregan a una inteligencia artificial generativa, como a Midjourney, como en el póster. Entonces, dicho todo lo que he dicho hasta ahora, quiero que quede claro que ninguna máquina de cómputo sabe de lo que está hablando, no tiene contenido experiencial, no vive el mundo. No hay forma de que sea así porque desde el inicio, desde la teoría con la que se construyen, así son. Y no por agregarles más piezas o darles más tiempo, más espacio, van a adquirir capacidades metafísicas. Solo son sistemas de rampas de concreto con pelotas muy complicados, enormes, incomprensiblemente grandes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si de pronto yo empiezo a ceder mi vida creativa a esas cosas? Pues yo también tengo conductas mecánicas, ciertamente. ¿A alguno de ustedes les ha pasado que caminan de un lado al otro, al que han caminado muchas veces, y de pronto van pensando en otra cosa y dicen, cabrón, ya llegué aquí? ¿Cómo llegué hoy, no? O sea, sí caminé por ahí. Hay un montón de conductas que sí automatizamos. Hubo un filósofo de la mente muy importante que se llamó Daniel Dennett, se murió hace un par de años, y Dennett decía que tener conciencia es una cosa muy cara, que consume mucha glucosa. Entonces, cuando ya hiciste muchas veces una cosa, pues lo mejor que puedes hacer es pues, automatizarla, ¿no? Y pues ya desconectas la conciencia de ese momento porque ya sabes que el camino siempre es así, que ahí no te pisan, no te matan, cosas así. Y ya llegas y la conciencia se reacopla porque es donde empiezan los imponderables, donde empiezan a ocurrir las cosas que no siempre son iguales. Pero cuando las cosas son iguales, pues te empiezan a dejar de importar porque es muy caro. ¿Seguro les ha pasado? O sea, por ejemplo, ahora que vine aquí a esta Ibero por primera vez, pues yo estaba así como, tienen un edificio, tienen aquí una carpa y no había visto que sus ventanas sí corren bien y tienen baños con jabón y tienen papel. Entonces, es maravilloso, es cosas que yo nunca había visto en mi vida, ¿no? Porque la universidad pública no tiene esas cosas. Y entonces, pues yo estoy impactado, ¿no? Pero voy a la Facultad de Ciencias todos los días y yo sé perfectamente dónde hay un hoyo. Y ya no lo veo. Yo sé que algo aquí adentro ya dice, ya está el hoyo, no seas menso, por acá. Pero aquí, pues me estaba tropezando con una banqueta porque yo no sé dónde están sus banquetas. Entonces se necesita invertir energía en ciertos momentos porque son llenos de imponderables. ¿Qué pasa si toda mi experiencia se vuelve así? ¿Qué pasa si para toda experiencia significativa hay otra mente allá afuera, mente entre comillas, que sustituye mi experiencia, la más basal, a la que podemos llamar esa experiencia hasta sagrada, ¿no? De estar vivo. Han visto, bueno, tal vez no, pero han visto una planta y dicen, Dios mío, qué bella es esta planta, ¿no? ¿Cómo puede existir algo tan lindo? Y ya no. Ya todas esas experiencias las cedo. Entonces, ¿qué conductas van a quedar en mí? Las mecánicas, las automáticas. Si estoy cediendo todas esas conductas que requieren el engagement de la conciencia continuamente, pues las únicas que van a quedar son las que no son esas. Y entonces sí me convierto en una máquina, en una de esas. Las que no tienen contenido, las que no les importa el mundo. Y podemos ir a lugares peores todavía. ¿Alguien conoce a este señor? Nick Land. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Y lamento tener que presentárselos el día de hoy. Nick Land es un filósofo inglés que tiene una obra extensísima, entre ellas ese libro que se llama Fanged Noumena, que les recomiendo no leer. Y Nick Land es postulante de una cosa que se llama aceleracionismo de derecha. Hay dos tipos de aceleracionismo en la teoría crítica. El primero, el de izquierda, es que es aceleremos el capitalismo para que como cualquier máquina, ya que va muy rápido, se desacople y se descomponga y tengamos que volver a empezar.
Y el de derechas dice, aceleremos el capitalismo para llegar a la singularidad tecnológica y a momentos clave como lo que él llama el superracismo, que es, habrá una distinción biológica tan grande entre la gente que viva, por ejemplo, en Marte y en el planeta Tierra, que los de Marte van a ser racistas con los de la Tierra, que van a ser esclavos mineros para los que viven en Marte, ¿no? Esa es la idea de Nick Land. Nick Land tiene un postulado central en su hipótesis, y es que la inteligencia artificial es la encarnación de las reglas dinámicas del capitalismo. AI is capitalism, es lo que dice en varias de sus obras. Nick Land es el filósofo favorito de el asesor favorito de política de Donald Trump. Entonces conozcan al hacedor de su mundo futuro. Así es. Bueno, y ahí tenemos a Sam Altman, que no nos cae menos peor, que dijo hace 2 semanas, if jobs get wiped out, maybe they weren't even real work to start with. Si los trabajos desaparecen, puede que ni hayan sido trabajo de veras, para empezar. Porque lo que estoy diciendo Sam Altman es una muy mala lectura de, si algo es automatizable, entonces no requiere la creatividad humana, ¿no? Ajá, pero ¿no estamos automatizando, de hecho, cosas que requieren la creatividad humana? No estamos justamente automatizando todo eso y le estamos dando el poder de lo creativo a cosas que en principio, por fundamento, no pueden experimentar la creatividad. Si ChatGPT y Midjourney hacen lo que hacen, es porque es el agregado de un montón de seres humanos que sí son creativos. Es el robo epistémico más grande de nuestra civilización y le aplaudimos y le damos dinero. Pero todo tiene un trasfondo político, como este señor. Siguiente, por favor. Creo que ya casi acabo. Sí, yo sé. Pero no todo es terrible, ¿no? Todavía hay gente que dice, esas son payasadas. Yo soy uno de ellos. Soy un muy mal computólogo. Yo doy clases de computación en la facultad y me la paso diciéndoles, acuérdense que estas cosas no son todopoderosas. Son cosas que manipulan símbolos. Uso mucho el ejemplo de la rampa porque no hay nada más brutal que eso, ¿no? Imagínense un edificio de 15,000 pisos con rampas y pelotas y al final abajo le sale un poema. Entonces van a decir, oh, el edificio es creativo. No, solo tiene un sistema de rampas muy eficaz que al final produce poemas si arriba le metes 5 pelotas verdes y 2 rojas. Lo que hay son reglas, ¿de acuerdo? Entonces, hay gente en ciencia cognitiva que rechaza a la teoría computacional de la mente por 2 grandes razones. Primero, que hay una hipótesis muy fuerte que yo defiendo en mi tesis doctoral de la UNAM, que para tener mente hay que tener vida. No es que la mente sea consecuencia de la vida, sino que son expresiones distintas del mismo fenómeno, que es la organización de nuestros cuerpos. Así que para tener experiencia mental, en primer lugar, necesitan un cuerpo. Y no es que el cuerpo almacene la mente en algún lugar, como en el cerebro. No seamos cerebrocentristas ya. Sino que tener un cuerpo y todas las interacciones que tienen con el medio y con ustedes mismos es ya la experiencia mental. O sea, estar vivo es tener mente a fuerzas. No es que tengas mente adentro, sino que la experimentas porque estás vivo. Eso se llama ciencia cognitiva enactiva y corporizada. A fuerzas necesita suponer que hay una materialidad intrínseca a la mente. Por lo que sería imposible, en principio, tomar la mente y meterla en una computadora, porque ese ya no es tu cuerpo. La única forma de digitalizarte por completo sería, pues no sé, clonarte átomo por átomo, ¿no? Y tener una copia idéntica de tu materialidad, exactamente con los mismos spines de las moléculas, cosa que ya sabemos que no se puede, porque o medimos el lugar de una partícula y no su aceleración, o medimos su aceleración y no el lugar, entonces no podemos hacer eso, ya. Hay una brecha, hay un muro así que nos impide que nos impide no morir. ¿Vale? Sus experiencias mentales, háganlas, enriquezcanlas, vivan felices, hagan lo mejor que puedan. Les ruego que dejen de utilizar inteligencias artificiales para las cosas que los hacen ser humanos, porque se van a morir y se va a acabar la experiencia. Y no va a haber nada que los reinstale en este mundo, absolutamente nada. No se puede. Siguiente. Penrose dice, no solamente es la mente, sino el hecho de estar consciente, el experimentar cosas, es irreductible a máquinas. Si él tiene un experimento, primero era un experimento mental y después ya fue un experimento bueno, y lo único que les quiero decir es, en los microtúbulos de las neuronas ocurren unas cosas que llamamos computaciones verdaderamente cuánticas, que no se pueden reducir a lo que es una máquina de Turing.
¿A qué máquinas sí se pueden reducir? Ahorita les digo cuáles, que es la que Nacho quiere, ya está, así como ya dilo. Pero lo que Penrose dice es, dentro de las neuronas mismas pasan cosas que son computacionalmente inexplicables. Entonces ya inclusive, aunque digamos, bueno, en gran medida mi cuerpo es computacionalmente explicable, en las neuronas pasan cosas que no lo son. ¿Cómo son esas cosas? Son unos intercambios ahí cuánticos interesantes que se pensaba que no podían ocurrir en las neuronas porque son lugares húmedos y cálidos, y las computaciones cuánticas requieren lugares secos y extra fríos. ¿Y qué creen? Que ya hay evidencia experimental de esto. Así que Penrose una vez más tuvo razón antes de morir. Gracias. Y Rosen, que es el autor que yo trabajo, del cual nadie de ustedes ha escuchado porque la ciencia biológica se ha encargado de enterrarlo, fue un biólogo matemático que dijo, la biología molecular no es biología, es física aplicada. La biología, dice Rosen, ha pasado su vida entera parasitando a otras disciplinas para explicar sus fenómenos. Díganme ustedes, ¿qué biólogo les ha dicho así en una sola línea qué es la vida? Vida es reproducirse, moverte, hacer cosas. Hay cosas que no hacen todas esas cosas y que decimos que están vivas, o que hacen algunas, como los virus, y decimos que no están vivas. Bueno, la conclusión de Rosen es que para que algo esté vivo, necesita tener en sí mismo todos los procesos necesarios para seguir existiendo. No hay ninguna mano divina, bueno, argumento yo, que les entregue el metabolismo día tras día. Ay, se te acabaron tus enzimas. Aquí están tus enzimas de vuelta. Ustedes tienen la capacidad de producir sus enzimas, que son las que permiten ciertos procesos metabólicos y de reparación, que a su vez les permiten la invarianza organizacional de seguir siendo ustedes al día siguiente, aunque su materialidad sea distinta, porque ustedes saben que no solamente sus células completas, sino pedazos de ellas, todos los días cambian. Entonces, ¿por qué siguen siendo ustedes? Bueno, lo que Rosen dice es, pues porque no se trata de la materialidad, se trata de las relaciones que hay entre los materiales. Y esa relación se mantiene a lo largo del tiempo. Y ese es el trabajo de estar vivo. Y la única forma de mantener esa relación es que la organización misma sea capaz de experimentarse así y al medio donde está para poder anticiparse y decir, está haciendo calor, seguramente se me van a desnaturalizar estas enzimas, mejor produzco más. Me va a dar sed o me va a dar hambre en momentos en los que usualmente no me daba sed y me daba hambre. Y en general, estar vivo es estar al tanto de tu entorno. Otra vez, donde hay vida, hay mente, ¿vale? Entonces lo que Rosen dice es eso, pero además va a mostrar en un argumento muy teórico que cuando ustedes tienen máquinas ya como sistemas materiales que se pueden fraccionar y entender por leyes muy a la Newton y a la Descartes, no hay ningún sistema autoproductivo que se pueda entender así. Ninguno. Se pierde por completo. Ustedes estudian una célula, sáquenla de su cuerpo y la única forma de estudiarla es destruyéndola. La célula deja de estar. Entonces, cuando ustedes quieren estudiar a la vida por pedazos, la vida deja de estar frente a ustedes. Y diría Rosen, los biólogos moleculares atraviesan por completo al organismo, se les pierde del escenario y empiezan a ver a la mitocondria, el citoplasma y todo eso por partes. Pero el organismo lo atraviesan y lo ignoran. Entonces, Rosen va a decir que se necesita una nueva biología que estudie más bien la relación entre cosas que permiten que las cosas sigan existiendo y esas cosas que se autosustenten verdaderamente serán organismos y las cosas que no hagan eso serán mecanismos. Esa es una distinción muy fuerte que él hace. Siguiente. Entonces, el mero mole de Nacho. Pues hay gente que dice, no, es que sí debe haber máquinas de cómputo, nada más que no son como la de Turing, son más poderosas. Entonces uno dice, no, pero ¿cómo? Si ya tenemos la tesis de Church que nos da un tope, ¿no? O sea, la máquina de Turing es lo más poderoso en cómputo que puede haber. Entonces te van a decir, no, pero es que imagínate que esta máquina de hecho tiene, no en ideal, sino en lo real, tiene acceso a tiempo infinito o a espacio infinito. Entonces ya hay unos resultados teóricos que muestran que en la teoría sí hay máquinas que computan más que la máquina de Turing. Nada más que tienen dos grandes problemas. O son materialmente irrealizables y por eso puso un agujero negro. Hay una en particular que necesitan ustedes poner en el espacio-tiempo Malamud-Hogarth de un agujero negro que rota hacia la derecha, en el horizonte de eventos, para que saque cuentas infinitas. Nada más que lo que siempre preguntamos es, muy bien. A ver, ve y pregúntale, ¿qué dijo? Ya le preguntas y te vas al hoyo negro. Y pues hay como una censura ahí de, si computas lo incomputable no se lo puedes comunicar a nadie. ¿Vale? Y la otra, o sea, son materialmente irrealizables. Y la otra es lo que acabo de decir. Los resultados que dan no son incomputables. Porque si la máquina trabaja en tiempo infinito, pues el output que te va a dar es infinito, termina de leerlo.
úsalo para algo. Entonces, estas máquinas son hipotéticas, pero solamente este tipo de máquinas podrían ser el tipo de máquinas que ejecutan este universo. Si hay una máquina que ejecuta este universo, son estas. No la máquina de Turing clásica, la de los símbolos. Es una de estas así toda locochona. No sabemos si existan. Es muy posible que no existan, pero la pregunta ha sido la siguiente. ¿Y si no necesitamos ese formalismo, sino, por qué no aceptamos que si hay una distinción bien puntual entre lo que hace una máquina de cómputo y lo que hace un organismo? Tal vez estas postulaciones las necesitamos porque insistimos en la mecanización de las cosas. Y entonces llegamos a requerimientos locos como un agujero negro, ¿no? Yo particularmente, que no creo ser una computadora, no estoy en un agujero negro, en ese espacio-tiempo, no sé ustedes. Pero mis células, cada una de ellas no está en un agujero negro. Entonces, estos requerimientos extraños parecen ser forzados cuando intentamos nuevamente justificar la metáfora de la máquina de Descartes y de Newton y de Turing. Entonces, tal vez es momento de aceptar que hay algo que nos distingue profunda y ontológicamente, o sea, de lo que es el ser, de lo que nos hace ser, lo que somos, de las máquinas. Y defenderlo. Porque si no lo defendemos, vamos a perderlo y vamos a quedarnos solo con las partes que sí son mecánicas, las que son mecanísticas y algorítmicas. No sé si me queda una más. Sí. Ah, perfecto. Ya con esta es la última, ¿no? Entonces, el key takeaway de esta charla es, en primer lugar, quiero que sepan que todas las inteligencias artificiales dependen de exactamente los mismos postulados que Turing nos dio para sus máquinas. No hay contenido, no hay experiencia. No sé si alguien se enamoró de algún GPT aquí, lo siento mucho. Se enamoraron de un espejismo, de miles de millones de personas que hablan por internet, varios miles de rednecks hablando en Reddit. Lo siento mucho, cada quien tiene su corazoncito, ¿no? No sabemos uno de quién se va a enamorar, pero lo que es cierto es que esas cosas son grandes mecanismos de producción de outputs basados en reglas a veces muy particulares y a veces son tantas que se mezclan entre sí y se hacen cajas negras. El problema de la caja negra de la inteligencia artificial. Pero un argumento muy fuerte en contra de las inteligencias artificiales como agentes mentales es que parece ser que tenemos mente para sobrevivir en mundos de imponderables, como lo que mencioné hace rato de la conciencia. ¿Cuál de estos programas es mortal? Ninguno. Todos tienen copias, Bauplane, blueprints que podemos clonar. Lo que decía Tom Froese, que estaba viendo una diapositiva, es que la vida es preciosa porque es precaria. En cualquier momento la vida se acaba. Si ustedes saben que si deja de latir su corazón por un momentito, se acabó. Adiós. Si deja de llegar oxígeno por unos pocos milisegundos a su cerebro, ahora sí, en serio, se acabó la experiencia. Si yo le quito la energía a mi Spotify y está ejecutando una canción y después le prendo otra vez el celular, el Spotify va a seguir ahí. Y va a hacer las cosas que tiene que hacer. Entonces hay un argumento muy fuerte para decir que todas las inteligencias artificiales parecen ser agentes inmortales y por lo tanto no tendrían por qué aparecerles mentes. Porque no hay nada carente para ellos. Ese es un argumento desde la ciencia cognitiva ecológica, ¿no? Como que estamos situados en un ecosistema y ahí se acaban las cosas. Entonces hay que cuidarlas y hay que cuidarnos a nosotros. Entonces hay una forma fuerte de rechazar que las inteligencias artificiales estén ahí como mentes con nosotros. Pero la otra, que es la que me importa, es la teórica. Desde el inicio no se puede. Y es más, vienen de una escuela de pensamiento totalmente distinta a construir mentes. Estamos haciendo matemáticas, Dios mío. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes no les interesa hacer la matemática que hacía Hilbert, ¿no? Que eran unas lógicas extrañas. Acá, ¿alguien ha hecho lógica modal? Exactamente. Entonces, es muy cuestionable el desarrollo histórico. Lo que sí es que hubo varias figuras clave en la historia que fueron poniendo estos nombres. Hace rato hablábamos que McCarthy mismo, que fue el que puso el nombre de inteligencia artificial, al final de su vida estaba como, es que ¿por qué hice eso? No puede ser, ya todo está yendo al diablo porque yo le puse inteligencia artificial. Y el nombre de inteligencia artificial le da una suerte de agencia a las cosas, ¿no? Como, es que estoy hablando con una inteligencia artificial. No, mano, estás hablando con un sistema de producción de outputs que no empieza en tu computadora o en el server. Empieza, como lo dije hace rato en otra charla, en las minas de cobalto en el Congo con niños trabajadores esclavos.
Acuérdense, cada vez que hagan una consulta y digan, voy a hacer mi tarea ahí en ChatGPT, agradezcanle a todos los niños esclavos que se murieron para que ustedes pudieran tener sus respuestas. Agradezcanle a todos los árboles que en el Amazonas están muriendo para que ustedes pudieran obtener sus respuestas. Agradezcanle a la gente que en Querétaro va a tener un data center gigantesco que va a ceder toda esa agua que no tienen para que ustedes tengan sus respuestas. Con esa cosa que no existe, porque no es un agente ahí, no es una cosa instanciada, es un enorme sistema distribuido planetariamente a través de los cables subterráneos del mar, como un cerebrote, que les da la respuesta de, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Muchas gracias. Hay un video muy bueno, ¿no? De la abuelita, ¿no? Gracias, buenas, hasta luego, que te vaya muy bien. Igualmente, gracias, a ti también. Tú también, pasa buenas noches. Gracias, tú también. Buenas noches. Y así se cicla la señora también, ¿no? Como un gran modelo de lenguaje. Entonces yo tengo muchas razones para garantizarles que nunca vamos a llegar a un mundo meramente mecánico mientras defendamos nuestra capacidad naturalmente creativa, que es vivir en un mundo de imponderables. Hagan cosas nuevas y van a ver que están súper conscientes. ¿Alguien hace escalada? Lo sabía, por eso lo pregunté. No sientes, nunca lo dominas. O sea, hay un momento en que la piedra que ya sabías cómo subir se vuelve resbaladiza. Entonces, te vas de lado, ¿no? Yo en la Ciudad de México ya no, porque ya no son edades, pero yo patinaba mucho en patines de línea y un día me embarré en un metrobús. Pero yo no lo vi. Porque mi conciencia estaba en otra. Yo sentí que ya dominaba el camino. Pues sí, nada más que ahí no había metrobuses antes y después ya hubo. Entonces, quedé embarrado en la parte de atrás de un metrobús. Y pues ya, que me calle. No, no es cierto. Y quiero cerrar con esto que dijo Rosen. Es un error categórico en la ciencia y en la filosofía usar a la máquina como la metáfora para explicar las cosas. Vivimos en un mundo de máquinas porque fue exitosa la metáfora, pero no es la correcta. Hay otras metáforas adecuadas para entender al mundo. De hecho, es una forma degradada de entender a la complejidad general de lo que nos rodea. Y si nos deshiciéramos de ella, posiblemente podríamos entender qué le estamos entregando a las máquinas. Entonces la invitación es esa. No entreguen su poder creativo, su razón, su uso de la razón. Escuchábamos hace rato ejemplos de gente que ha entregado ensayos extraños que obviamente no escribieron ustedes. Disfruten estar vivos. Estas cosas no están vivas, no están vivas y no disfrutan por ustedes. Y también reconozcan que cuando disfrutan respuestas inmediatas, no disfrutan la respuesta, disfrutan el no tener que hacer eso. Es un disparo de dopamina distinto al que obtendrían si lograran hacer las cosas ustedes mismos. Vuélvanse adictos a hacer las cosas, vuélvanse adictos a ser seres humanos. No sean máquinas. Muchas gracias. Creo que sí. Bueno, hay una académica de la UNAM también, neuropsicóloga, que se llama Fay Ostrowski, que es muy famosa porque investiga lo más tenebroso que es como la mente de los psicópatas o asesinos seriales y cosas así. Y una conclusión sorprendente de su investigación es que muchas veces carecen de habilidades elementales y a lo que apunta es que todas las habilidades se adquieren o las gruesas en los 8 primeros años de vida, ¿no? Entonces, a mí una preocupación que me da es que la inteligencia artificial también está atrofiando capacidades básicas de aprendizaje. Pero, ¿cuál es tu opinión sobre esta cuestión? ¿Sí las afecta capacidades básicas de aprendizaje? Pues yo pienso que sí, o sea, lo hablábamos hace rato, o sea, muchos crecimos anotando cosas en libretas, y yo recuerdo que cuando empecé a dejar de hacerlo y empecé a aceptar que podía tomar fotografías, perdí la capacidad de memoria que ya había adquirido con la escritura, tuve que trabajar mucho para readquirirla. Yo pienso que sí hay capacidades, al menos de las que ya tenemos, que se ven atrofiadas, pero las formativas, pues definitivamente. Si les enseñamos desde pequeños a todas las personas, aquí hay una memoria externa que hace todo por ellos, la capacidad de concreción de las memorias se vuelve muy limitada. Pero mira, yo no me siento mal porque es menos competencia al futuro, ¿no? O sea, las fábricas y demás van a estar llenas de personas y yo voy a tener una plaza académica enorme. Esa es la idea que tienen muchas personas, ¿no? No importa, porque ¿qué importa que la gente se vuelva inútil? No, sí importa muchísimo por exactamente lo que tú dijiste. Se nos olvida que el no tener todas las capacidades desarrolladas puede conducir a conductas antisociales o a ser captados por otros espacios antisociales, no necesariamente benéficos. Y el planeta está lleno de eso.
no es coincidencia. De hecho, creo que es un ciclo de realimentación bastante problemático. Gracias. Ay, soy yo muy fuerte. Yo tengo una emoción y una pregunta. No sé por qué soy tan fuerte, ¿soy raro? No, ¿verdad? La emoción, me emociona escucharte, sobre todo por tu hipótesis de tu tesis doctoral, que tendría que ver con la materialidad, que yo también estoy peleada con la modernidad. La hipótesis de mi tesis doctoral es que la noción de justicia racional nos partió. Totalmente. Entonces eso me emociona, ¿no? Y sobre todo desde estos temas matemáticos que están retomando, y a mí siempre me regresa mucho a la noción Nietzsche con su ontología de lo sensible a la corporalidad, ¿no? La cuestión del arte como conocimiento real y no el conocimiento cartesiano, ¿no? Entonces eso es fabuloso, me encanta que desde las matemáticas estén ahí. Y la pregunta, y la suelto así porque quiero escucharte, ¿qué te parece Maturana? Uy. Esto. Espera. Oh. Pero antes, ¿tu opinión es positiva o negativa? Bueno, te voy a decir por qué. Porque una de las colaboraciones más estrechas que tengo es con el Laboratorio de Neurobiología de Maturana. Lo he visitado en Chile. Trabajo con el doctor Juan Carlos Letelier Parga, que fue alumno y después colaborador de Maturana, con el doctor Jorge Podosis. Creo que Maturana y Varela, más Maturana, tenían una idea correcta con esto de la autoconstrucción, que después Haraway retoma con la construcción entre todos, ¿no? La simpoiesis y demás. La noción que estoy diciendo es autopoiesis, la capacidad de que nos construyamos a nosotros mismos. Pero Maturana todavía usa la palabra máquina. Rosen no. Rosen, ¿puedes regresarle a la foto, Nacho, de Rosen para que lo admiren y vean su carita? Déjenles cuento que Rosen tuvo el mal gusto de morirse. Ah, ya estaba. No, fue ese no. Ah, más adelante. No, o sea, más atrás, al final. De hecho, era la penúltima. Ese no, ese señor nos cae mal. Ese también nos cae mal. La que sigue. O sea, la donde sale de ladito, con sus lentes. Se ve bien bonito. No, ese no. Ese, ahí. Rosen y Maturana y Varela se conocieron brevísimamente en una conferencia. Pero, como Varela ya traía todos estos rollos de la meditación y todo eso, y Rosen era súper autista y matemático, se pelearon. Entonces, no obstante, el trabajo me agrada por una demostración formal que tiene Letelier sobre que los sistemas autopoieticos, yo les digo sistemas, son un caso particular matemático de los sistemas de metabolismo-reparación de Robert Rosen. Y son particulares, un caso particular, porque son mecanísticos y son Turing computables. Pero toda la noción de acoplamiento estructural, de creación misma, de purposiveness, esa sí me gusta. Porque yo sí soy medio teleológico. Yo sí veo que la vida tiene, no la evolución, sino que los organismos tenemos direccionalidad. Como yo no me quiero morir. A veces sí, pero hoy, aquí, no. Entonces, hay cosas que sí me gustan mucho de ellos, pero muchas están subdesarrolladas. Y como sabrás, ese subdesarrollo viene de que el trabajo lo hicieron en Los Álamos, dentro de un marco buscando la construcción de la vida artificial, y lo que le terminan diciendo a los generales es que no se puede, porque la autorreferencialidad de eso, pues los corren. El primer trabajo de autopoiesis es un reporte técnico de Los Álamos, y después ves que le dice Varela a Maturana, oye, pues es que esto se podría alimentar, hay que escribirlo, escriben Autopoiesis and Cognition, un buen libro y demás. Después Maturana se dedica a la educación y a la pedagogía, creo que lo dejan incompleto. Y no obstante, hay evidencia empírica interesante sobre el acoplamiento estructural. Lo que me refiero con acoplamiento estructural en la teoría de Varela y Maturana es que ustedes, como cosas vivas, van por el mundo, digamos, ¿quién juega Pokémon? No se hagan tampoco. Ah, bueno, al menos, entonces no lo voy a usar de, bueno, perfecto. No, imagínense una plastilina, y entonces es que iba a ver ahí un Pokémon en particular que es medio plastoso. Entonces tiene una plastilina, y la plastilina pues va por imagínense que va por el mundo, y entonces lo que va haciendo la plastilina no solamente es que se va moldeando a lo que el mundo le ofrece, a la geografía del mundo, sino que también va modificando la geografía del mundo a su necesidad. Entonces esta construcción entre el ambiente y yo, es a lo que Varela y Maturana se referían como el acoplamiento estructural cognitivo. Hacer eso es conocer el medio. Saber moldear al medio y cambiarlo a tu beneficio, o cambiarte tú a beneficio del medio porque no hay de otra, eso es conocer.
Y por eso la biología de Varela y Maturana es la biología del conocer. El que los seres vivos no solamente son autónomos porque se producen a sí mismos, sino que también cognitan todo el tiempo, están pensando, bueno, no pensando, sino que van conociendo el mundo y lo van adoptando. Entonces yo sí estoy de acuerdo con algunos postulados, pero yo más bien soy de este señor, porque esta teoría está mucho más desarrollada matemáticamente, tiene la teleología absoluta y totalmente metida. De hecho, la teoría de Rosen es aristotélica, usa la causa final, eficiente, Sí, material. justo te escuchaba y estaba pensando en los 7 primeros motores aristotélicos que están Sí. por allá, que Sí, nos sí, sí. mueven sin ser movidos. O sea, Sí. me hiciste regresarme también y acordarme, y padrísimo. Pues esa biología, que existe desde antes de la molecular, se conoce como organicismo, pegada al vitalismo de que hay una fuerza que nos mueve y todo eso, está resucitando en este momento porque la biología molecular no nos puede dar cuenta de por qué las cosas pasan como pasan. Hay un colega, ¿se está grabando? No voy a decir quién, que tiene una hipótesis muy fuerte y muy importante y un aporte interesante, muy, muy interesante y reconocido internacionalmente, y no lo digo porque esté grabando, es verdadero, que dice que la vida se origina de interacciones bioquímicas en un mar de ácido ribonucleico. La hipótesis del mar de ARN. Y hay gente que va a decir, no, ese es un problema de la bioquímica. Explicar el origen de la vida entonces es explicar las dinámicas químicas de la vida primigenia. Pero lo que dice alguien más, que se llama Michael Levin, que es un bioquímico y biólogo y filósofo y todo, hace todo, muy importante, muy, muy importante, lo que dice Levin es, el origen de la vida es un problema de la ciencia cognitiva. Parece ser que antes de que la vida hubiese existido como organización, hubo una voluntad de organización. Como que la experiencia mental inicial fue, necesito organizarme, no sé si alguno de ustedes ha tenido un sueño espantoso del que quieren salir. Entonces, ya me tengo que... Y si se despiertan, es una metáfora muy torpe. Pero es que la idea central es que la organización y la mente son la misma cosa y necesariamente tienen que haber predecedido a la organización bioquímica, que es como consecuencia de esa organización. Entonces lo que dice este señor, que es, yo creo, un organicista, él nunca lo dijo, pero es que la vida es una ley natural como lo es la gravedad. Es inevitable que en este universo haya vida y que las cosas se organicen en vidas y mentes. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hay dos, tres. Dos. Yo me voy hasta las 5, yo puedo hablar aquí todo el día. ¿Quién quería el micro? Ahí entre ellas dos. Hola, muchas gracias por la plática. Ah, caray. Sí, todos. Ahí está. Perfecto. Ya. La pregunta es al respecto de que la premisa es que las matemáticas que se usan para describir la máquina de Turing es determinista, ¿no? O sea, si le metes, o sea, siempre sale lo mismo. Sí. Entonces, lo que entiendo es que no se podría construir algo tan complejo como lo que vemos con un mecanismo tan determinista, digamos. O tendríamos que tener un agujero negro y una bastante compleja. Pero y si, o sea, la pregunta va a si, porque en la física también ha habido, por ejemplo, pocos avances, pero algunas personas creen que es porque las matemáticas que tenemos no son las que se requieren para atender esos problemas y tienen ciertas limitaciones y demás. Entonces, no sé si tú nos pudieras comentar algo al respecto de que, o sea, exista otra forma de definir o con otro mecanismo, o si está igual imposibilitado técnicamente, teóricamente y solo, o sea, simplemente no sea posible, pues. Claro. Es que me llevas a lugares oscuros. El primer lugar oscuro es que después de lo que hace Turing para las matemáticas, decimos, ya sabemos que es cómputo, pero en realidad Turing no termina de definir las operaciones de la máquina, ¿no? Entonces sigue habiendo ahí una formalización pendiente y eso. Entonces la tesis de Church es como un dogma que tenemos en sí de la computación, es nuestro Espíritu Santo y creemos, ¿no? Entonces hay un filósofo y matemático que se llama Wilfried Sieg que dice, pues dejemos de hacer eso y agarremos unos axiomas para que creemos en los axiomas y ya, quien crea en esos axiomas creerá en el cómputo y el que no, pues que se invente los suyos.
Y Wilfried Sieg lo que hace es trabajar sobre un desarrollo que tiene Robin Gandy, el único estudiante doctoral de Turing, que dice, oigan, es que mi profe nunca dijo nada de las máquinas. Turing estaba hablando de gente y de cómo sacar cuentas. ¿Por qué siguen hablando de las máquinas? Entonces, déjenme generalizar su trabajo. Y Gandhi lo que hace es generalizar el trabajo de Turing a sistemas dinámicos discretos, o sea, sistemas materiales que se pueden partir en pedacitos. Y no en infinitud de pedacitos, sino en una cantidad acotada de pedacitos. Que todo el mundo me dice, no, pues sí, pero es que en la física todo se puede partir en pedacitos. Pártelo tú. Sale, órale. Divide el átomo tú, en tu casa, ¿no? Intenta. Y entonces lo que hace Gandhi es decir, miren, hay unas cosas a las que llamaremos máquinas en la realidad, que son sistemas que se pueden construir por partes finitas y que se pueden destruir en partes finitas, y que si las etiquetas te obtienes de vuelta el sistema más grande, como Newton decía con su reloj, que son gobernados por unas reglas, y esas reglas tienen como restricción lo siguiente, que en toda la descripción de la máquina, las reglas solamente pueden actuar en localidades y en sus vecindades, es decir, no hay acción simultánea a la distancia cuántica. Y dos, el cambio en esas configuraciones de la máquina ocurren a lo más bajo una cota máxima de velocidad, la velocidad de la luz. Entonces cuando Sieg lee ese trabajo que hizo Gandhi, dijo, pues esto es axiomático porque estas son cosas que vemos en la realidad como postulados de la física. Entonces voy a postular que todas las cosas que respeten estos postulados y que hagan cambios simbólicos en sus configuraciones internas son computadoras. Perfecto. Entonces ya tengo axiomas y ahora puedo empezar a preguntarme qué pasa si violo o no un axioma. Bueno, si me deshago del axioma de localidad, entonces tengo máquinas verdaderamente cuánticas. Ahí hay una opción. Pero verdaderamente cuánticas. Las que usan qubits son máquinas de Turing cuánticas, que son máquinas de Turing deterministas con esteroides. Bueno, no, con maquillaje. No son esteroides, es maquillaje. O sea, se ven muy poderosas, pero en realidad son iguales. Y la otra, si me deshago del axioma de aceleración, entonces tengo máquinas superlumínicas. No sé, le preguntaré al doctor Alcubierre, que es el que hizo el warp drive que puede viajar más allá de la velocidad de la luz, ¿qué significa esto? Otro postulado medio incomprensible, ¿no? Entonces hay cosas que el mundo ya nos muestra que en lo macro no se pueden. Y los mecanismos son así, como que solamente pueden vivir en lo macro, y ya que empiezan a vivir en lo micro, como las cuánticas, pueden darte outputs que son erróneos o erráticos, y entonces tienes que interpretarlos tú, y entonces se rompe el fin de tener un mecanismo, que es que lo haga por ti, y no requiere tu interpretación. Entonces ya cuando empiezas a violar estos axiomas, de pronto dices, ya se requiere el operador que trabaje la máquina. ¿Y dónde va a estar el operador? ¿No? Como ahí en el mundo cuántico, viendo cómo funcionan las... ¿no? O el operador va a estar también viajando superlumínicamente junto con la cinta de la máquina de Turing. Entonces, las otras opciones, que son las hipercomputacionales, son muy similares y te dicen, sí, mira, lo único que necesitas es un hoyo negro en tu casa, ¿no? Entonces, wow, voy a ir a Waldos y me voy a comprar uno. No, fácil. Hay una postulación muy linda que dice, no, es que mira, necesitas una curva espaciotemporal cerrada. O sea, donde el tiempo y el espacio se unan y... sí, yo ahorita en mi casa tengo una en el closet y nada más no le pongo pilas, ¿no? Porque gasta mucha energía. Entonces es muy complicado. Pero por supuesto que podemos imaginar. Lo que el universo ya nos muestra es que posiblemente no. Pero sí hay cosas que hacen cosas distintas a ellas y que aprovechan fenómenos cuánticos, como ya mostró Penrose. Nosotros, las cosas que estamos vivas. ¿Por qué somos distintos? Bueno, ese es mi trabajo doctoral que pueden leer con todo gusto, porque esa es otra presentación, pero yo diría, es que lo más poderoso que una máquina de estas es lo que no es una máquina, un organismo. Y ya podríamos preguntarnos, ¿y hay organismos más poderosos? Pues, podemos teorizar lo que sea. Había otra, ¿no? Por ahí. Allá y después tú. Sí. Ya se cansó. Bueno, primero darte las gracias por la plática, porque ha sido muy agradable escuchar hablar así de la filosofía tan viva y tan cercana. Y bueno, nada más agradecerte porque me has recordado también lo que se comentaba en una novela, como que celebrar esta vida sencilla, ¿no? O sea, justo lo que dice Tolkien, como que podamos celebrar una vida sencilla, porque
nos vemos como muy fascinados con esta inteligencia artificial, cuando igual nos podemos fascinar mucho más con nuestra propia experiencia, que estamos cediéndole a las máquinas, ¿no? Que todos los días le cedemos, y que no nos fascinamos con pequeñas cosas que están ocurriendo y que podría ser realmente muy fascinante nuestra experiencia, y que realmente está finita y que en cualquier momento puede terminar. Entonces recordar eso también nos puede ayudar a valorarla de una manera diferente, ¿no? Sí. Entonces recordarnos eso y saber que hay personas que lo están como viendo, como analizando, y que luego también nos lo recuerdan y se lo recuerdan a todos los chicos, creo que es algo muy, muy importante. Muchas gracias. Gracias. Hay una canción de Mercedes Sosa que se llama Canción de las Simples Cosas. Dice, uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Y todo el poema bellísimo, es un recordatorio mismo, ¿no? Se va uno de la casa y piensa que la mesa del comedor siempre va a estar ahí, que siempre se va a sentar la misma gente al comedor. No, ni uno. Y todas estas experiencias vivas se las cedemos a cosas que ni siquiera están presentes en el mundo. Bueno, fuera que fueran otras personas, ¿no? Oye, vive tú por mí, el ir al SAT. Claro que sí, ¿no? O sea, eso sí, esa experiencia viva yo no se la deseo a nadie, pero es cierto, hay que estar más presentes. Gracias. Hola, pues parte de su trabajo me parece muy interesante y muy admirable, porque parece que se retoma un poco parte de esta perspectiva más griega respecto a, bueno, ahorita me llegan ciertos pensamientos respecto al Fedro, el banquete, el Fedón, sí. Sobre estos límites entre la psicología, la psique, el pathos también, sí. el ethos, todos estos elementos relacionados con el cuerpo y otros más relacionados con este ambiente intelectual. Y yo tendría dos preguntas, como principalmente, ¿dónde podemos leer su trabajo? Y también tengo la gran curiosidad de saber qué otros textos nos podría recomendar para tratar de abolir un poco esta perspectiva antropológica de Descartes, del dualismo tan marcado. Y también me interesaría conocer su opinión respecto a esta dualidad mente-cuerpo, si es que existe, si es que no existe, si es una perspectiva monista, algo más profundo. Y bueno, ya como tercera pregunta que no tenía planeado, si considera que esta perspectiva descartesiana ha sido como caldo de cultivo para que en la actualidad tengamos estos problemas capitalistas de abuso del cuerpo, que yo personalmente creo que sí. Sí. No, totalmente. La última pregunta es cierto, o sea, sí, estoy totalmente de acuerdo. Cuando distinguimos entre mente y cuerpo, podemos convertir uno en mercancía del otro. Entonces, todos nuestros cuerpos son mercancías, ¿no? Su atención es mercancía. Hace rato estamos hablando, les digo a los colegas, me da tanto gusto saber que nadie estuvo viendo su celular en la plática, no, aquí sí, pero en la otra plática, porque obtuve su atención, que es el bien más codiciado por tantas empresas allá afuera, ¿no? Entonces, sí, ciertamente la distinción mente-cuerpo cosifica, y creo que es un espacio de discusión un poquito álgido, porque, ahora voy a la segunda pregunta, yo no creo que exista la distinción. Me encantaría pensar que hay una distinción sustancial entre mente y cuerpo, porque entonces puedo suponer cosas maravillosas como que voy a subsistir tal cual con todas estas experiencias, que a veces digo, no, ya no. O sea, ya lo que he experimentado hasta ahora, ojalá me toque otra experiencia distinta en la próxima vida, pero esto ya es muy pesado para mí. Y si pienso en ciertas personas en el Medio Oriente, yo no quisiera que la distinción mente-cuerpo les permitiera seguir recordando todo lo que vivieron, ¿no? Entonces, yo no creo en la distinción mente-cuerpo. Pero además, no puedo creer en ella, porque yo argumento en favor de la tesis de la continuidad mente-vida. Son la misma cosa. Tampoco creo que la materialidad sea suficiente o necesaria inclusive para explicar a la mente o a la experiencia mental. Es la relación entre los materiales. Pero no es que mis átomos me hagan ser yo. Es donde están puestos. Carl Sagan tenía una frase muy bonita. La belleza de una cosa viva no está en los átomos que la componen, sino en la forma en que esos átomos están relacionados entre sí. Entonces yo no puedo
argumentar en favor de la distinción mente-cuerpo porque va en contra de todo lo que creo, introduce problemas éticos importantes, también problemas políticos, capacitismos, especismos. Si yo defiendo la distinción mente-cuerpo, puedo defender la no existencia de mentes en ciertos cuerpos. ¿Y eso quién lo decide? O sea, insisto, los animales no tenían mente hace mucho tiempo. Perdón que lo diga, se está grabando, disculpen, pero hace mucho tiempo las mujeres no tenían mente. Eran similares a los autómata de Descartes. En tiempos de Descartes pensaba él eso. Hay una cierta escritora, cuyo nombre no voy a mencionar, para que lo investiguen ustedes, que le escribía cartas a Descartes diciendo, esto está mal. Y Descartes, pues es morra, ¿no? Pues ya, ¿qué? Entonces, como un autómata me está respondiendo. No puedo. Hay una carga histórica profundísima en eso, que está replicada en el trabajo de Babbage, en el trabajo de Turing mismo. Turing sí tendría un supuesto dualista. Por supuesto que sí. Lo dijo en su carta. Entonces, no voy en favor de ello. Y la primera pregunta, ¿dónde pueden leer las cosas que he hecho? Ahí hay un dominio que no se ve porque no pensé bien en la presentación, pero luego le pido a Nacho, se registraron con QRs, entonces los puedes traquear, ¿no? Que les envíen la página web donde tengo a mi grupo de investigación y las cosas que hemos hecho, y ahí las cosas que yo también he escrito las vamos a ir publicando, y ahí está mi dirección de ResearchGate y la dirección de orchid.org, donde también se traquean los trabajos, y tenemos un blog de una cosa que llamamos Grupo de Estudios Transdisciplinarios en Tecnopolítica y Cibernética, donde hacemos crítica a gente como Nick Land sobre sus cosas estas de que la inteligencia artificial es el capitalismo y que hay que llegar a esa tecnodistopía, que ya vamos para allá, pero lento, ¿no? O sea, no hay que acelerarle. Y ahí pueden leer estas opiniones. Esos son artículos de opinión, ¿eh? Los artículos arbitrados en este dominio, ahí van a estar. Pero se los manda Nacho después. Y hay que organizarlos para que vayan al siguiente simposio. Ahí está conferencia. La coordinadora. Hay que decirlo. Sí, bueno, cada 2 años ahora va a ser, organizamos una conferencia con participaciones arbitradas. O sea, no es que yo invite ya a la gente, sino que la gente envía sus propuestas y hay un comité académico que las filtra para que lleguen los mejores, presentan y después editamos un libro. Este año va a ser en Oxford, entonces se lo toman muy en serio las personas que van a presentar. No sabemos si va a ser la siguiente edición en la Ciudad de México, como siempre ha sido, dentro de alguna sede de la UNAM o en la Ibero de la Ciudad de México, ya nos lo propusieron también, o si va a ser en Colombia. Entonces, si es en la Ciudad de México, pues por supuesto que están. Bueno, yo creo que también a Colombia pueden ir. Entonces, o sea, échenle ganas. Pero yo diría que antes de eso, podríamos hacer una edición compacta, traer gente de nuestro grupo que venga y presente en una serie de talleres si quieren hablar con ellos. Y también lo que mencionaba hace rato con los colegas es que tenemos una invitación abierta a quien quiera unirse a las sesiones que tenemos, aunque sea solo escuchar, pueden hacerlo, no tenemos ningún problema. Somos un grupo nuclear que discutimos las cosas y pues ahí sí la discusión está casi cerrada a nosotros, pero pues es como, no sé, el cónclave de los cardenales, pero con público, ¿no? Entonces, pues no votan, pero pueden ver a quién se le cayó la mitra, ¿va? Ah, y libros. Tengo muchos en mente, pero solo les puedo decir de uno porque se les van a olvidar los demás. El libro se llama Life Itself, La vida en sí misma, y es de Robert Rosen. Y en ese libro Rosen dice, Descartes y Newton arruinaron toda la ciencia y la filosofía, y al final del libro, y por ello la biología es la ciencia general y la física es la ciencia particular. La física es un caso particular de la biología. Nada más para que se queden con eso. Imagínense al grado al que llega. Porque su biología va a ser una biología de las relaciones, no de la materialidad. Obviamente que si tu biología es de la materia, la biología está subsumida a las leyes de la física. Pero si tus leyes de la física hablan de la materia no relacionada, y tu ciencia es de las relaciones, tu ciencia biológica se vuelve más general. En ese libro es donde Rosen muestra qué es un mecanismo para él y por qué los organismos no pueden ser mecanismos. Después de ese libro, Rosen tuvo el muy mal gusto de morirse, y no escribió la segunda parte, pero tengo el boceto de la segunda parte. Si lo quieren, también se los puedo compartir. Yo colaboro con su hija muy estrechamente, somos buenos amigos, y en la tesis doctoral de la UNAM pues, usé varias notas de su biblioteca para alimentar mi propia argumentación, notas que nunca fueron editadas. Entonces, para empezar en ese gran mundo antirreduccionista, yo usaría Rosen, porque de él se cuelgan muchos filósofos hoy. Ese libro en particular, Life Itself, así tal cual lo encuentran. Yo no sugeriría jamás
Nunca buscarlo en internet. En ciertas páginas oscuras del internet. Nunca, porque no lo van a encontrar. Hagan la prueba, búsquenlo y no lo van a encontrar. No, en serio, y además déjenles digo que Springer le robó los derechos a Judith Rosen, la hija, entonces cada dinero que se le paga por comprar ese libro nunca le llega a la hija, le llega a Springer nada más. O sí, Springer se quedó con los derechos, antes era de la universidad de no sé qué, y se quedó con los derechos, entonces ella misma dice, no, pues bájenlo de internet porque es un robo, o sea, le robaron toda la obra. ¿Va?